Buenos días. Primero, pues para mí es un honor volver a casa. Es grato pues ver algunas personas conocidas, de resto pues muchas caras nuevas. Esto pues ya me hace pensar en el cambio generacional, ¿no? Y ese salto. Mi nombre es Carlos Orjuela y el día de hoy vengo a presentarles todo lo que tiene que ver con la unidad de rehabilitación funcional que se maneja en Intelectus como parte de la dependencia del Hospital San Ignacio. El día de hoy, pues, la idea es hacer como una revisión del pasado, del presente y un poco, pues, hacia el futuro. Las unidades de media estancia es un nivel muy especial de tipo asistencial donde es un abordaje interdisciplinario principalmente para cumplir dos objetivos, una rehabilitación funcional y cognitiva, donde se seleccionan algunos pacientes que han cursado con un deterioro agudo y que tienen un potencial de rehabilitación. Si miramos de manera histórica, uno de los grandes referentes pues seguirá siendo Estados Unidos. En el 78, bajo la administración de Jimmy Carter, ellos asignan un presupuesto y crean la Administración Financiera en Salud. E inmediatamente apenas se crea esta administración, le pide a la Asociación Americana de Medicina Física y Rehabilitación de Estados Unidos la creación inminente de unidades de rehabilitación funcional. Básicamente, en el manuscrito original están tres criterios que ellos los tenían, digamos, para considerar el ingreso de esos pacientes a esas unidades: que tengan estabilidad médica, que tengan un buen pronóstico y que toleren al menos de 3 horas de terapia al día, de las diferentes áreas. La historia, digamos, también comienza con una famosa regla del 75%. Entonces, lo que ellos hacen es, dicen, bueno, en sus unidades van a tener al menos pacientes, el 75% de los pacientes tengan al menos una de las siguientes 10 patologías. Por ejemplo, ACV, trauma raquimedular, trauma craneoencefálico, y a esos diagnósticos relacionados les vamos a asignar un presupuesto a través de la modalidad del pago global prospectivo. En Estados Unidos, pues es importante ese crecimiento que ha tenido. Para el año 2000 ya se registraban más o menos solo 41.000 camas destinadas a la rehabilitación intrahospitalaria en unidades especiales. Y las unidades especiales podrían dar cuenta de un poco más de 1.000 hacia el año 2000. Luego, con la administración de Bush, eso cambia, la regla cambia del 75 al 60%, pero aún así se aumentan también el número de diagnósticos en relación, pues digamos, como a toda esa carga de comorbilidad cambiante en términos de lo cardiovascular, posoperatorios cardiovasculares, descompensaciones de enfermedad cardíaca, enfermedad renal y reemplazos articulares subortopédicos no exitosos. Otros modelos grandes y famosos y pues de muy gran éxito han sido los modelos escoceses, especialmente en Glasgow, y el modelo español. Entonces, para dar cuenta, digamos, de algunas cosas, por ejemplo, actualmente Medicare tiene un tiempo asignado de hasta 100 días para lograr rehabilitar un paciente. Y eso es como lo que dentro del pago global prospectivo tienen ellos en cuenta. Haga lo que haga, tiene 100 días para hacerlo, un máximo de. Y hay algunos institutos también, de nuevo, el gran referente sigue siendo Estados Unidos, de este tipo de ordenamientos de nivel asistencial. Por ejemplo, el Instituto Spalding de la Universidad de Harvard, allá en Boston, tiene 132 camas exclusivas asignadas para esto, hospitalarias. El Instituto Shepherd en Georgia, Atlanta, tiene 152 y el Tier Memorial en Texas tiene 134. Y pues es inevitable hablar de grandes referentes, por supuesto a nivel regional, lo que era la antigua unidad de rehabilitación en el San Juan de Dios, donde pues muchos de ustedes y de docentes del departamento pues fueron parte importante e histórica de esta importante pues digamos locación a nivel nacional. Puntualmente ya para hablar, digamos, de cómo se gesta este proyecto, pues es también inevitable hablar un poco de la historia de Intelectus. Intelectus nace como una dependencia del Hospital San Ignacio. Se funda hacia el año 2011, la cabeza del doctor Cano, referente en geriatría, y la doctora Matallana, referente del área de neuropsicología y especialmente de demencia frontotemporal. Y junto a esto se crea el Instituto de Envejecimiento, que sirve también como la base para una, digamos, fuerte rama de la investigación, y todas esas alianzas, finalmente Javeriana, Universidad Nacional, se gestan en torno a pues, tres grandes áreas iniciales, que es psiquiatría, neurología, geriatría y pues ahora fisiatría. Y actualmente se encuentra tanto el Instituto de Envejecimiento como Intelectus a la cabeza del doctor José Manuel Santa Cruz, que él es psiquiatra. Se hace la apertura de esta nueva sede de Intelectus en el 9 de agosto del 2023, son 4.500 metros cuadrados y allí pues lo relevante y lo que quiero mencionar son las 30 camas que tenemos de unidad de media estancia y 19 camas de unidad de larga estancia, que eso sirven como un hogar geriátrico. Eso se plantea
en los dos últimos pisos, pisos 7, 6 y 7, y en los pisos 5, 4 y 3 son las camas de unidad de media estancia. Finalmente, pues con la apertura la tuvimos de la unidad de media estancia el 27 de octubre del año pasado. Un poco para explicarles cómo es la ruta y cómo es el funcionamiento, y es un poco pues a lo que también creo que el día de hoy pues me encuentro pues como llamado a tratar de comentarles o de explicarles cómo ha sido nuestro modelo de funcionamiento. Entonces, primero se hacen unas alianzas estratégicas que son inevitables en medio pues de la incertidumbre de la reforma de salud, las dificultades que se han atravesado, pues tenemos, digamos, estos 4 convenios vigentes fijos con Capital Salud, Compensar, 9PS y UTECAFAM, pues que realmente no ha sido fácil mantener y es muy difícil cambiarle como esa visión a alguien que piensa netamente en términos de lo económico, de lo administrativo, este nuevo modelo de que vamos a tener hospitalizado un paciente para rehabilitarlo. No ha sido una tarea nada fácil, pero esos son nuestros convenios vigentes. Lo que se hace es en UCI, de momento estoy a la cabeza de ese proceso yo, 4 de los 5 días hábiles de la semana, se hablan directamente con los servicios tratantes. Nuestros principales, llamémoslo, proveedores son el servicio grande de geriatría. Geriatría cuenta allá en el Hospital San Ignacio con una planta de 25 geriatras, el servicio de neurología, el servicio de medicina interna y algunos otros más como ortopedia, por ejemplo. Y además de eso se hace una identificación activa en las listas de pacientes de los diferentes servicios. Se hace, pues, digamos, una comunicación directa con el servicio tratante, buscando explicar los objetivos desde el punto de vista médico y, por supuesto, desde el punto de vista de rehabilitación. Se verifican condiciones de estabilidad clínica, paraclínica y de tratamientos, digamos, como en las expectativas de tratamientos desde todas las áreas. Y se hacen una serie de verificaciones. Esas verificaciones son taxativas, son 4 SIS totales que debemos tener. Desde la parte médica, en la cual pues digamos estoy a cargo con los servicios tratantes, desde trabajo social para minimizar el riesgo de que un paciente quede en condición de abandono o se prolongue la estancia por condiciones sociales, desde enfermería en la que debemos asegurarnos que el stock de medicamentos y la conciliación medicamentosa sea efectiva, y desde la parte administrativa, pues que no existan, digamos, ningún tipo de problema ni con el hospital, ni con la EPS, ni con otras IPS con las que se pueden, digamos, continuar el proceso más adelante. Se coordinan los trabajos con los traslados, perdón, con ambulancias de la Cruz Roja, y se hace el ingreso efectivo digamos, a la unidad de Intelectus desde el San Ignacio hacia Intelectus 24 horas después. Eso nos permite un tiempo prudente no solo para organizar toda la logística, sino también para darle una continuación o una vigilancia clínica adicional luego de que son de alguna manera seleccionados los pacientes. Entonces vamos con una doble seguridad para efectuar ese traslado hacia la sede de Intelectus. Finalmente, pues allá llegan los pacientes, allá tenemos médicos 24 horas en los turnos usuales, están geriatras a cargo de los pacientes como de la parte clínica y algunos médicos en formación que sirven como médicos generales para los otros turnos, digamos, nocturnos y festivos. Y finalmente se efectúan, bueno, al ingreso se hacen unas propuestas de manejo tanto médicas como de rehabilitación, al ingreso, pero eso se reevalúa constantemente. Una vez por semana se hace una reunión con toda la plenaria del grupo de rehabilitación y se reajustan o se readecúan esos objetivos desde la rehabilitación. Y también desde la parte médica y en una junta interdisciplinaria donde participa geriatría, trabajo social, enfermería y alguien de la parte administrativa más fisiatría. Se hace una junta interdisciplinaria también una vez por semana para adecuar todos esos objetivos y ver cómo vamos con los pacientes. Los candidatos más o menos siguen este perfil. Son pacientes primero con un potencial rehabilitatorio, que esto de alguna manera documentado en la literatura nos basamos. Son aquellos que presentan una pérdida funcional aguda de no más del 50% del Bartel. Que están en periodos de rehabilitación intensiva, es decir, en ventana neurológica. Entonces, por ejemplo, eso también nos permite, y a la luz de la evidencia disponible, tratar de justificar nuestras acciones. Por ejemplo, revisiones de Cochrane con metaanálisis han hablado del volumen o la intensidad de trabajo en pacientes post-ACV en esa etapa subaguda en las primeras 8 semanas, que es necesario un mínimo de volumen, por ejemplo, de 30 minutos al día por extremidad, 5 días a la semana.
Basándonos en ese modelo, efectuamos y extrapolamos cuál va a ser la intensidad de ejercicio para lograr reales cambios significativos. De lo contrario, estuviéramos de alguna manera en escenarios subóptimos que desafortunadamente pues, es muy frecuente encontrarlos. Que tengan un estado cognitivo que permita realizar la rehabilitación, pero pues este criterio incluso puede modularse porque hay una gran carga de pacientes y ya verán nuestra media de edad es de 78 años que van a cursar con patologías neuropsiquiátricas, delirium en el contexto agudo, entonces no es una, digamos, como un criterio tan de exclusión, pero más bien es una condición de trabajo, por el contrario. El soporte social perfectamente definido, sobre todo al ingreso y al alta, hemodinámicamente estables y sin otros procedimientos quirúrgicos pendientes. Y este sería, digamos, como el perfil dado por patologías, a grosso modo, de los pacientes que hemos tenido desde la apertura del escenario de intelectos de la UME. Primero son pacientes con declinación funcional aguda por la causa que sea. La gran mayoría de adultos mayores siguen siendo o estando a la orden del día las infecciones. Entonces, los vamos a llevar allá. Pacientes con fracturas o posoperatorios ortopédicos que no han seguido una evolución normal de su posoperatorio, fracturas de cadera, reemplazos de rodillas, etc. Posoperatorios especialmente toracoabdominales, abdomen abiertos, todo lo de cirugía cardiovascular. Infecciones que requieran tratamientos antibióticos prolongados, por ejemplo, miositis, osteomielitis. Pacientes con ACV, ni se diga, pacientes con síndrome de compresión medular maligna. Hemos tenido un par puntuales jóvenes de trauma raquimedular, pacientes, que eso sí lo vemos muchos en las UCIs, con polineuropatía, miopatía del estado crítico, y un par de pacientes amputados bilaterales vasculares que hemos tenido, adultos mayores también. Las mediciones, pues primero se hacen un registro a través de la plataforma REDCap. Tenemos, digamos, algunos registros básicos iniciales obligatorios, que por ejemplo medicamentos, porque uno de los desenlaces grandes es disminuir la polifarmacia con la que se encuentran muchos adultos mayores. Se hace una valoración geriátrica integral a la cabeza de los geriatras, quienes sirven de médicos tratantes durante esa hospitalización, y básicamente en la identificación de síndromes geriátricos y sobre todo de aquellos que son potencialmente reversibles y que son de gran importancia para nosotros, como la fragilidad o la sarcopenia. Se hacen todas las escalas de evaluación funcional, a resaltar dos, el Bartel y el FIM especialmente, y algunos otros desenlaces más puntuales nuestros desde el área de rehabilitación, SPPB y dinamometría en aquellos que no pueden realizar SPPB, y ahí de hecho nos sirve para empezar a, digamos, como ese proceso diagnóstico incluso de síndromes como la sarcopenia. El I-10, el MOCA, algunas escalas de calidad de vida, algo relacionado con tema neuropsiquiátrico como el GAT-7 y el NPI, y al final todo eso se compacta o se incluye en metas SMART a través de plataforma de un modelo GAS o de alcance de metas. Y esa es la manera como, digamos, damos como seguimiento y evolución a los pacientes. El equipo de rehabilitación, pues a la cabeza de quien les habla, tenemos además terapeutas físicas, respiratorios, ocupacionales, fonoaudiología y neuropsicología. Estas dos últimas, pues por supuesto, fonoaudiología y neuropsicología a demanda, acorde a las necesidades básicas del paciente. De resto, terapia física y ocupacional se tratan de ubicar en grupos tanto individuales como grupales. Y eso pues va a depender un poco como de la condición del paciente, si está aislado o no, si puede deambular o no. Se hacen prácticamente en casi todos tareas o más bien ejercicios de dual task o de doble tarea, y eso se hace en conjunto con terapia ocupacional y terapia física en simultáneo, bien sea en habitación o bien sea en el gimnasio. Y también a necesidad se hace psicoterapia, y esto sí va a ser casi transversal a todos los pacientes, psicoterapia o más bien psicoeducación para los familiares y los cuidadores, porque esto es un punto de desenlace importante para nosotros. Este finalmente pues es para mostrarle algunas de los espacios locativos que tenemos en el gimnasio, pues donde trabajamos los diferentes objetivos a las diferentes áreas, todo lo cardiovascular, le damos de especial, digamos, importancia a todo lo que tiene que ver con resistencia, y pues el doctor Monsalve más que nadie sabrá la importancia de eso en términos de todos los pacientes geriátricos y la sarcopenia, esto como realmente qué es lo que impacta. Y algunos espacios al aire libre que son muy importantes para desarrollar básicamente dos cosas. Aquí desarrollamos todo lo de Dual Task, y lo de rehabilitación neurosensorial también, pues es otro espacio que se presta para estos pacientes adultos mayores con alguna patología neuropsiquiátrica sobre todo.
Finalmente, el equipo grande se conforma pues por todo el equipo de rehabilitación que previamente les habían mostrado, más la planta de geriatras, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, enfermería, trabajo social, toda la parte administrativa, nutrición clínica. Tenemos un enlace directo con las diferentes especialidades del Hospital San Ignacio a través de la modalidad de teleexperticia. Probablemente las que más utilizamos son infectología, cardiología y ortopedia. Obviamente, pues digamos, toda la parte docente que estamos recibiendo allá, pues para residentes de diferentes áreas de la Universidad Javeriana, algunos convenios internacionales que hemos tenido con Costa Rica, Perú y Panamá, y para estudiantes de pregrado de la Javeriana también. Finalmente, pues al egreso debemos verificar en esas juntas semanales, uno, si se cumplieron los objetivos o no. Y ahí volvemos a mirar todas las metas SMART dentro del modelo GAS, si se han cumplido o no. Si no se han cumplido, se prolonga la hospitalización mínimo hasta la otra semana. Pueden haber algunos condicionantes que pueden dejar, digamos, como un plan antes de esa semana, pero normalmente se suelen prolongar otra semana más. Y vamos mirando los objetivos si se van cumpliendo o no. Y hay 4, digamos, cosas que son también como taxativas y necesarias para asegurar un egreso, digamos, seguro, perdón la redundancia. Deglución segura, el acceso a condicionantes de egreso como la oxigenoterapia y los anticoagulantes, por ejemplo, el control total de síntomas neuropsiquiátricos y en algunos pacientes hemos tenido también como condicionantes de egreso la obtención de algunas ortesis, por ejemplo, tobillo-pie o de tronco, y de algunos dispositivos de asistencia para la movilidad como bastones o caminadores. Se aseguran también de una vez y se dejan cuadrados o como ya documentados los controles médicos necesarios, los estudios complementarios necesarios, y asimismo también se define cuál va a ser la continuación de la rehabilitación, si va a ser ambulatoria o va a ser domiciliaria en algunos pacientes que de pronto pues no han tenido como la evolución esperada, y eso se enlaza con uno de los programas del hospital que se llama alta temprana para hacer todo lo de extensión hospitalaria. Y lo que se trata de hacer siempre también desde el egreso es enlazarlo con otras unidades asistenciales, tanto de Intelectus como de San Ignacio. Por ejemplo, la clínica memoria, geriatría domiciliaria, los programas de estimulación cognitiva, o pues ya lo que mencionaba anteriormente respecto a la parte de rehabilitación. La experiencia que hemos tenido es un tiempo medio de estancia de 9.2 días, que dependiendo de pronto como del tipo de centro, del tipo de país y de la literatura que uno mide, pues está como dentro de ese promedio, aunque algunas unidades manejan unos tiempos impresionantes de 30 y de 45 días, pero 9 días está descrito dentro de la literatura. La ocupación actual al día de hoy es del 87% de la unidad de media estancia. Verán, pues, como les comentaba, el promedio de edad son 78 años, y ese es el rango de pacientes que hemos tenido en términos de edad, de 18 a 102. El Bartel es una, digamos, de las buenas noticias y el fin respecto como a los resultados que hemos tenido. En promedio, nuestros pacientes logran aumentar 20 puntos en el Bartel. Si recordamos, el cambio mínimo significativo del Bartel es de 10 puntos. Entonces, tener una ganancia de 20 puntos es absolutamente fundamental, y eso ha sido una de nuestras banderas. Y asimismo el FIM, que digamos realmente en pocos escenarios se usa, pues primero hay que pagar para usarlo, y segundo, es una escala que es dispendiosa de usar, pero que vale la pena siempre para este tipo de pacientes hospitalizados. Entonces ahí en promedio lo que estamos viendo es una ganancia de 25 puntos. Y uno puede hacer una cuenta más o menos que es la eficiencia funcional o la eficiencia ganancia funcional, que es la mejoría del fin dividido entre el tiempo de estancia. 25 menos 9.2 nos da más o menos un 2.7. Y eso habla muy bien también del servicio, porque ese índice de 2.7 está alrededor de lo descrito en la literatura como una eficiencia funcional esperada o promedio dentro de lo adecuado. Entonces, pues hasta el momento no hemos hecho mal las cosas. También asimismo desde el gas, obviamente esto no son metas SMART, pero sí lo que les quise traer son grandes como objetivos generales, muy generales, que en promedio se han trabajado con la mayoría de pacientes, que es en relación a la movilidad, en relación a la disfagia y en relación al control de síntomas neuropsiquiátricos. Al final, en promedio, nuestro gas final es de 50, que eso quiere decir que las metas se han cumplido, acorde a lo esperado. Y el delta promedio es de 12.3, que acorde también a la literatura se encuentra, digamos, dentro de lo estimado o lo esperado. Hasta el día de hoy hemos tenido un total de 78 pacientes, solo 4 reingresos al Hospital San Ignacio por causa médica no esperada,
y solo 2 fallecidos, pero que han sido esperados porque fueron pacientes llevados allá en el contexto del final de vida. Entonces, un poco para comentarles esto es un poco las expectativas hacia futuro. Probablemente el centro crecerá en términos de ocupación hospitalaria con una nueva sede que se pretende abrir y allí pretendemos llevar otro prototipo adicional de pacientes, sin dejar de lado lo puramente lo de la rehabilitación. Y recordando pues que finalmente uno de los grandes pilares de la rehabilitación pues también es la rehabilitación paliativa. Entonces ahí tendremos cada vez más pacientes en su proceso de transición hacia el fin de vida, oncológicos o no, pacientes para sedación paliativa finalmente, algunos, y pacientes que se derivan de la consulta de psicogeriatría para el control de síntomas de manera aguda. Finalmente, pues también lo que se pretende de alguna manera avanzar cada vez más y junto con el Instituto de Envejecimiento es todo lo que tiene que ver con la parte de investigación. Tenemos un muy buen nicho de pacientes y investigación allí y cada vez más fortalecer 2 cosas claves para nosotros, los convenios interinstitucionales y los convenios docencia-servicio. Entonces, esto es un poco como lo que les quería contar acerca de la experiencia que ha sido para nosotros y pues quedo, por supuesto, atento a sus preguntas, a sus inquietudes.